Buenos días a todos, mi nombre es Luis Serán y bueno, hoy vamos a referir a lo que es la unidad 16, participación criminal. Vamos a ver que eh, en esta filmina tenemos diferentes cuestiones a las cuales debemos referir. Vamos a referir al concepto, las categorías, los casos de codelincuencia necesaria y la teoría del dominio del hecho. Vamos a referir al primero de ellos, al concepto. Eh, Puede aceptarse sin mayores problemas que el hecho punible sea cometido por obra de una sola persona. La práctica judicial eh, diaria indica que ello es muy común, pero como el delito es un quehacer social, es también factible que aquel sea ejecutado por más de un sujeto. Es que en la producción de un hecho delictivo, nosotros vamos a ver, puede ocurrir que su autor necesita de otras personas para llevar a cabo este mismo delito. No siempre la acción delictiva o la comisión de un delito, si ustedes prefieren, es acción de un solo sujeto. Eh, en este caso, cuando ese hecho delictivo requiere la participación o la actividad deliberada de más de un sujeto, estamos en condiciones de hablar de participación criminal. Eh, Nuestra ley regula dicha circunstancia porque la justicia siempre va a pretender que los responsables sean convocados para responder penalmente, cada uno en forma proporcional, esto sí, a la influencia que haya ejercido en la ocasión. Hay participación criminal siempre que exista un concurso de acción y de voluntad entre varias personas para perpetrar el hecho. La doctrina alude a que se torna preciso determinar cuál es el alcance que debe asignarse al concepto de participación. Entonces acá nosotros podemos decir en una acepción amplia, participación significa la mera concurrencia de personas en el delito, pues es la forma que utiliza el Código Penal. Con estas denominaciones se pretende abarcar a quienes son autores, cómplices e instigadores, pero desde el punto de vista restringido se hace referencia a la concurrencia en el delito de quienes participan de una conducta delictiva sin ser autores o coautores. En este sentido se comprende solamente a quienes son cómplices e instigadores, deja fuera a los autores y coautores. Eh, Brevemente vamos a referir cuál es la razón de ser que tiene esta figura para fundar la sanción de quienes han consumado o tentado un delito, que pudiendo haber sido cometido por un solo individuo, ahora en su modalidad elegida fue ejecutada por varios. La ciencia de la participación es la identidad del delito. Significa que, aunque haya varios sujetos intervinientes, cada uno debe hacer algo. Y ese hecho delictivo debe ser el único e igual para todos. Por consiguiente, esa ejecución delictiva deseada debe recaer un hecho único y común para todos, porque sólo así habrá concurso de delincuentes o pluralidad de imputados, si ustedes prefieren, por razón de un mismo delito. Lo determinante es, en la medida de la imputación delictiva de los partícipes, el valor causal de la contribución de cada uno. Es el turno de hacer mención. En la participación criminal no se tiene en cuenta el mero conocimiento que se posea del hecho delictivo en sí, sino que lo que importa es la contribución a ocasionarlo. La participación criminal se integra por la presencia de dos elementos, uno moral y otro material. Ambos son indispensables. Constituye el elemento moral el acuerdo de voluntades para cometer un determinado delito. El otro, los aspectos representativos, por lo menos de un comienzo de la ejecución delictiva. Recuerden lo que hablamos sobre la tentativa. Otra característica de la participación criminal reside en la intervención de las distintas personas en el mismo hecho, se realiza en ayuda, sea recíprocamente entre sí, sea naturalmente solo de una parte a otra. La ayuda supone en quienes la presentan una tendencia hacia el objetivo o hecho común. Esto es una convergencia de las particularidades, de las particulares intenciones en un mismo objetivo que puede tener su fuente en el acuerdo de los participantes, sea reflexivo o de improviso, o en la respectiva intención de contribuir a un objetivo común.
En definitiva, lo que se requiere es una cooperación, una participación en un hecho criminal subjetivo y material, es decir, teniendo conciencia de que el objetivo que se persigue es común y que a él se contribuye en forma parcial y complementando o integrando la acción conjunta. En resumen, lo que podemos decir es que la participación implica la pluralidad de agentes y la unidad de hecho delictivo. La participación es el hecho de que varias personas tomen parte en la ejecución de un delito o cooperen a ella. En el delito, como en toda actividad humana, se puede cooperar de diversas formas, teniendo una intervención más o menos importante, influyendo de manera más o menos decisiva en el resultado. Tal es el caso, por ejemplo, de un homicidio. Una persona puede proporcionar el arma, otra estar al acecho, observando la llegada de la víctima, y un tercero hacer el disparo mortal. ¿Cómo regula esto? Nuestro código regula la participación criminal en el título 7 del libro primero, entre los artículos 45 a 49. Vemos que en el 45 está prevista la figura del autor, coautor y partícipe necesario del instigador. En el 46 prescribe la categoría de partícipes secundarios. En el 47 la comunicabilidad entre los partícipes, vale decir cómo juegan las agravantes o atenuantes entre ellos, en la medida en que las conozcan o no. En el 48 prescribe lo que ocurre en materia de participación criminal en base a las relaciones, circunstancias y calidades personales entre ellos que provocan una mayor o menor penalidad. Y finalmente el 49 provee una excepción en materia de participación cuando los delitos son cometidos por la prensa. Vamos a ver ahora el tema de las categorías. En el tema de las categorías vamos a ver claramente diferenciadas la de autor, coautor, partícipe necesario, partícipe secundario, instigador y autor mediato. Sucintamente vamos a referir a cada una de ellas para poder aprender los fenómenos. El autor es el del delito, es quien lo ejecuta, realiza los elementos que integran su figura legal. Esta es la concepción tradicional en la que inspira nuestro código. A raíz de que nosotros estamos imbuidos para con esta figura en un concepto restrictivo, autor solo va a ser el quien realiza la acción por sí mismo y directamente esa acción contemplada como delito. Los demás partícipes, si los hay, no serán punibles en el concepto autores, sino que vamos a ver que lo van a poder ser en torno a cómplices o instigadores. La segunda categoría que vamos a definir es la de coautor. No es más que un autor que coopera con otro u otros autores y responde como tal. Si supiéramos la existencia de otros, seguiría siendo autores. Y si yo hipotéticamente suprimo la existencia de los otros autores, este sigue siendo, el que yo intento definir como coautor, sigue siendo autor. Es decir, ¿por qué? Porque realiza los actos típicos. Dos hombres disparan sobre la víctima y le infieren heridas mortales puesto de acuerdo para matarla. Vamos a ver en el tercer caso los partícipes necesarios primarios o partícipes no necesarios o secundarios. Vamos a ver que, o vamos a hacer, mejor dicho, algunas aclaraciones previas a estas dos figuras que forman parte de lo que se entiende como complicidad. En este marco vamos a sostener que pueden ocurrir en la escena del delito otros personajes de menor importancia cuya acción puede ser necesaria o no necesaria y cuyo propósito es facilitar la comisión del hecho punible prestando diversos tipos de ayuda. Tal es el caso del cómplice, que es el que coopera en la ejecución del delito realizado por otro con una ayuda eficaz, indispensable o no. La complicidad es el acto por el que dolosamente se pone una condición del hecho, coincidiendo en la resolución delictuosa, sin cumplir la acción típica ni valerse de otra para ejecutarla. La complicidad es sinónimo de participación. Todo cómplice pone una condición hacia el resultado, de allí que su aporte es causal a este hecho
que opera en común. Nuestro código vamos a ver que distingue dos categorías de cómplices según la cantidad y naturaleza que hayan realizado de acuerdo a ese hecho que es común, ¿no? Lo que vamos a ver que para determinar si un cómplice es primario o secundario, la apreciación siempre la debo hacer frente al hecho, de manera post y concretamente. Por ejemplo, si un empleado de un banco deja la puerta del mismo sin llave, esto sería una conducta ex antes, pero resulta que el dinero está en otro lugar, custodiado por un sistema de alarmas, claves, cerrojo, bóvedas, si ustedes quieren, su aporte aquí no fue indispensable y por lo tanto resulta ser un cómplice secundario, es decir, porque a pesar de que dejó la puerta abierta, el dinero estaba resguardado en otro lugar. Pero vamos a ver que si la misma conducta ejercida ahora por una empleada doméstica que queda como única custodia de la casa de sus patrones y simula una salida para que ingresen sus cómplices a hurtar, es decir, sin uso de la fuerza, digamos, ¿no? O sea, sin violencia, termina siendo eso una partícipe necesaria. ¿Por qué? Porque sin su participación el hurto no se podría haber llevado a cabo. Trae controversia tanto en doctrina como en jurisprudencia el caso del campana, pues para algunos casos es un cómplice primario y para otros es un cómplice secundario. Lo cierto es que habrá que estar siempre a las constancias del caso, ser valorado todo en un caso concreto, pues de admitirse que en la realidad se cometen muchísimos delitos contra la propiedad sin la presencia de aquel. Asimismo, no debe descartarse la determinación de dónde está ubicada la persona frente al escenario de los hechos. Por eso esto es indispensable para poder determinar una u otra categoría. Vamos a ver ahora algunas disgregaciones un poquito más importantes. Decimos que es cómplice necesario el que presta al autor o autores un auxilio de cooperación sin los cuales no habría poderse cometido el hecho de modo lo ejecutó. Y es cómplice no necesario el que coopera de cualquier otro modo al previsto para el cómplice primario a la ejecución del hecho o apresta una ayuda posterior al cumplimiento de promesas anteriores de esta. Vamos a ver que el código refiere ahora a la figura del instigador. Si nos referimos a la letra del artículo 45, es aquel que determina directamente a otro cometer un delito. La instigación es la motivación dolosa de otra persona a cometer intencionalmente un delito. Mientras el instigador o inductor domina la fase de decisión del acto, el autor, ya instigado o inducido, lo hace con relación a la fase de iniciación del hecho. Es decir, la palabra determinar presupone un ejercicio de influencia sobre la dirección del comportamiento de otra persona. Eso es importante destacar, es decir, él instiga pero no hace el hecho, ¿sí? Lo que sí debemos decir que esta última persona, es decir, la que realiza el hecho, debe orientar su conducta a la meta mencionada por el inductor consistente en la lesión del bien jurídico. Porque si, supónganse ustedes, el instigador lo induce al sujeto, al que va a realizar el hecho, al suicidio, y, no sé, el instigado, digamos, termina matando a la mujer, la figura del instigador ahí no va a ser posible de aplicar porque no hay entre la acción de instigar y el hecho ejecutado por el autor, digamos, identidad, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Finalmente vamos a referir al autor mediato. Tradicionalmente se habla de autoría mediata, bajo las siguientes consideraciones. En primero, importa una extensión del concepto de autor, en cuanto comprende y califica como tal a quien no ha cometido directamente la acción típica exigida por la figura. Así el autor a secas es el que ejecuta por sí la acción expresada en el verbo típico de la figura delictiva.
el autor mediático es el que no lo hace y por sí mismo ejecuta la acción por medio de otro sujeto que es imputable e inculpable. El autor inmediato se identifica con el instigador porque también desea el hecho ejecutado pero por otra persona. Pero la distinción estriba en que el primero se vale por su cometido de un sujeto inimputable. Tal es el caso, por ejemplo, de un menor de 16 años o una persona con alteraciones de sus facultades mentales. En otras palabras, podemos decir, el autor mediátor se vale de otra persona como un simple medio para conseguir el resultado doloso. Vamos a ver ahora los casos de codelincuencia necesaria. Ha sido una tradición en nuestra doctrina excluir de la participación propiamente dicha, es decir, vimos que estaba legislado entre el artículo 45 y 49 del Código Penal, casos en que también se habla de participación, pero no en un sentido dogmático, es decir, casos en que exceden la regulación legal de la participación criminal, tanto en su sentido amplio como en su sentido restringido. Vamos a ver cuáles se tratan. En primer lugar, no toda contribución de varios sujetos al único delictivo conlleva una participación criminal, y eso existe cuando varias personas ejecutan una figura delictiva que requiere como elemento del delito la intervención punible de dos o más personas, como sucede, por ejemplo, en el delito de cohecho, ¿sí? El duelo, el homicidio por precio, promesa remuneratoria o la asociación ilícita. En consecuencia, será la propia estructura de la norma penal la que nos indique la participación, si la participación criminal es necesaria o no, ¿sí? El segundo supuesto, que podemos llamar segundo, tampoco se rige por el campo de la participación criminal, la figura del encubrimiento, ya que la intervención del sujeto que ejecuta dicha conducta, es decir, la de encubrir, no interviene en la producción o contribución a producir el delito previo. Es decir, su accionar tan solo se limita a prestar una promesa posterior y no anterior al hecho. ¿Por qué? Porque si esto sucede, si es anterior, ya vamos a ver que lo tengo que englobar en la característica del partícipe. Otros supuestos no son considerados partícipes de los delitos cometidos por la prensa aquellas personas que solamente prestaron al autor del escrito o del grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. Y el último de los supuestos, que no constituye forma de participación criminal, los tipos delictivos que requieren, a más de la acción del autor, una conducta concurrente de la víctima o de terceros. En estos casos hay una cooperación intencional de dos o más personas en un hecho delictivo, pero la ley solamente va a castigar a una de ellas, por ejemplo el caso del delito de corrupción de menores, el 125, el delito de favoramiento de evasión del 281, ¿sí? En el caso del delito de corrupción de menores, no voy a penar al menor, cuando es un elemento, el menor participa, si se quiere, en la acción criminológica, pero a quien yo voy a imputar es al autor y no en este caso a la víctima, que sí, vuelvo a repetir, es necesario. Finalmente, no nos vamos a extender demasiado en la última cuestión, que tiene que ver con la teoría del dominio del hecho. Vamos a referir brevemente, es una teoría que nació a consecuencia del fuerte debate que se efectivizó para deslindar la noción de autor y de la participación, y a raíz de que a veces no resultaba fácil determinar frente a un hecho delictivo quién había sido su autor, es decir, vale decir cuándo a una persona se le podía envidiar un hecho como propio, cuándo le pertenecía realmente. Volvemos a decir, esta teoría, o sea, surge como una manera más de interpretar este fenómeno de la participación. Esta teoría rige solamente para los delitos dolosos, pero en materia culposa no es posible hablar de dominio final del hecho. Esta concesión acepta un concepto objetivo de autor, es decir, reconoce que el sujeto que realiza
de propia mano la acción típica, debe ser considerado el autor del hecho. No se le puede negar tal carácter al individuo que realiza el verbo típico, el que tiene acceso carnal. Para esta teoría, autor sería quien tiene dominio final del hecho, mientras que los partícipes, en cambio, carecen de eso. La acción típica no se entiende únicamente como una actuación con determinada actitud personal, ni como un mero acaecer del mundo exterior, sino como la unidad de sentido objetivo y subjetivo. Acá me parece, bueno, uno de los exponentes fundamentales de esta teoría ha sido Klaus Roxin, ¿no? Quien él amplía la teoría del dominio de la acción mediante aparatos de poder organizado, y que ella lo que sostiene es que estaría caracterizado por la circunstancia de que el inspirador tiene a su disposición personal un aparato generalmente organizado por el Estado, y con su ayuda puede consumar sus delitos sin tener que transferir a los ejecutores una decisión autónoma sobre la realización. Por ejemplo, como fue la matanza del pueblo judío por parte del régimen nazi. Zaffaroni, en una conceptualización muy buena de esta teoría del dominio del hecho, lo que entiende es que quien tenga el dominio del hecho es aquella persona que puede decidir el cuándo, el cómo, el dónde de algún delito que quiere realizar. Es decir, en la medida que el sujeto pueda definir, digamos, estas herramientas, es porque tiene el dominio del hecho. Vamos ahora a referir a cuáles son los principios comunes a la participación criminal. Vamos a ver que hay divergencia en la doctrina sobre cuáles son los principios comunes. Vamos a ver que fundamentalmente tenemos lo siguiente. Las divergencias en la doctrina sobre ellos, por ejemplo, sobre la naturaleza accesoria del concurso delictivo, pero no cabe disentir sobre la pluralidad de personas que deben concurrir en la participación y sobre la convergencia de las acciones de ellas hacia un hecho delictivo como un objetivo y subjetivamente. Vamos a ver cuáles son las principales características que tienen. Lo primero que voy a tener es la unidad de delito. Las distintas acciones de los partícipes deben concurrir a la comisión de un hecho delictivo común. Es decir, si yo tengo 5 sujetos que participan en la realización de un hecho delictivo, podré hablar de participación. Ahora, si yo tengo 5 personas y cada una de ellas realiza un delito distinto, ya no voy a tener participación. Es decir, ese sería el principio de unidad de delito. Pero fíjense en una cosa, el hecho común de los partícipes no necesariamente debe coincidir en el tiempo. Es decir, no todos tienen que realizar la misma acción al mismo tiempo, ¿sí? Sino que lo importante es que las acciones converjan hacia el mismo delito. El aporte de este partícipe lo es en la ayuda recíproca unilateral. El segundo principio que tenemos que tener en cuenta es la pluralidad de personas, que es lo que venimos hablando. Es decir, requiero de varias personas que actúen sobre, volvemos a decir, sobre este mismo hecho. El tercer principio es la contribución de todos los partícipes a la realización del hecho. La concurrencia de varias personas a la ejecución del hecho punible importa que cada una de ellas contribuya con su acción a la realización de este. Si su acción estuviera privada de toda eficacia, no podría considerarse partícipe ni como autor ni como cómplice. El último principio que tenemos que tener en cuenta es la accesoriedad de la participación. La naturaleza accesoria es la naturaleza de la participación, es decir, esta es accesoria de un hecho principal, en el sentido de que hay una relación de dependencia de las demás acciones respecto de esto, ¿sí? Vamos a ver ahora las relaciones fácticas entre los partícipes, el artículo 47 del Código Penal, y la comunicabilidad entre los partícipes, que es el artículo
48. Vamos a ver que el artículo 47 dice: si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que esta disposición lo que hace es poner límites a la responsabilidad de los cómplices desde el punto de vista fáctico. Vamos a ver que el artículo que sigue lo hace desde una óptica personal. Lo que quiero decir es, lo voy a graficar con un ejemplo. Si Juan prometió cooperar en un robo y José, al llevar a cabo ese hecho, da muerte a la víctima, Juan va a responder únicamente por el delito del 164, es decir, no va a responder por la muerte, sino que él prestó su cooperación para un robo. En realidad, lo que vemos, lo que regula este artículo es lo que, como dijimos antes, desde el punto de vista fáctico, es decir, desde ese acuerdo que las partes tuvieron para realizar el hecho. En tanto que el 48, el que se refiere a la comunicabilidad entre los partícipes, dice: las relaciones circunstanciadas, calidades personales cuyo efecto sea disminuir y excluir la personalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueran conocidas por el partícipe. De la lectura de esta lectura de este artículo surgen dos cuestiones claras. La primera determina que las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tienen influencia respecto a los otros partícipes, sino al que realmente le cabe. En tanto que la segunda tiene que ver con el efecto de aquellas relaciones, circunstancias y calidades personales, fuere el de agravar la penalidad, solo tendrán influencia si fueren conocidas por el partícipe. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que por relaciones personales deben entenderse los lazos vinculantes entre él o los partícipes y el ofendido por el delito, el parentesco. Las circunstancias personales se refieren a las razones individuales que eximen a un partícipe de la imputación delictiva procedente contra los otros, o la atenúan o también la agravan. Por último, la calidad personal sería aquel estado individual que libera a los partícipes de la imputación delictiva procedente contra los otros, o la atenúan o agravan, privilegiando o calificando la figura delictiva simple o determinando solo una nueva escala penal. Por ejemplo, el estatus que revisten ciertos sujetos, como ser un funcionario público, un empleado público o bien un juez. Vamos a suponer, Juan, con la colaboración de José, hurta una cosa mueble a su madre. Sepa o no José dicha circunstancia, solo la excusa solutoria del 125 beneficia a Juan, por lo tanto José responderá por el hurto en grado de partícipe. Bien, vamos ahora a referir a la participación en los delitos tentados, culposos, de propia mano y de omisión. Vamos a ver que en los delitos tentados debe decirse que el partícipe de un hecho que quedó en grado de tentativa, en razón de que el autor principal no pudo consumar el mismo por causa ajena a su voluntad, responde penalmente por tentativa de ese episodio en el que intervino. Ahora, si el agente intentó participar, su participación es fracasada, sea porque el autor principal no ha decidido cometer el hecho propuesto o porque ha rechazado la ayuda acordada, en ese supuesto su participación ha fracasado. En cambio,
En materia de desistimiento, que acá aplicaría el artículo 43, es menester recordar que el hecho principal es presupuesto del castigo del partícipe. Por lo tanto, si aquel no entró en el campo de la tentativa, obviamente el partícipe no será responsable a la falta de un hecho principal punible. Pero acá lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente: si el hecho que está en grado de tentativa es desistido por el autor, el partícipe responde con pena. ¿Por qué? Porque el artículo 43 es una excusa absolutoria que solo beneficia a quien le cabe y no al partícipe que ya ejecutó su aporte. Además de eso, bien puede el partícipe, para quedar impune, ejercer una contraconducta al momento del hecho y así liberarse del castigo. En el caso de los delitos, si el delito es imposible, los partícipes siguen la suerte del autor, pero el castigo se medirá según la peligrosidad de cada uno de ellos. Por último, vamos a ver que la tentativa de participación a un delito consumado, tentado o imposible es una institución inexistente en nuestro derecho, ello porque la mera promesa de ayuda posterior no cumplida, voluntariamente o por la imposibilidad, no es punible, atento que el sistema de la ley condiciona en estos casos el castigo a la efectiva prestación del aporte posterior. Vamos a ver que ahora la participación en cuanto a los delitos culposos, el Código la admite, en los artículos 45 y 46 solo se limitan a exigir la intervención del partícipe en la ejecución material del hecho, por lo tanto es posible respecto de la elección o omisión constitutiva de la ejecución del delito culposo. Debe destacarse que a diferencia del derecho penal alemán, por ejemplo, en el que únicamente cabe la distinción entre autores y partícipes en el ámbito de los delitos dolosos, nuestra ley no realiza distinción entre delitos dolosos y culposos, por lo cual desde el punto de vista dogmático es posible la participación en los delitos culposos. En lo que hace a la participación en los delitos propios, ella es, por ejemplo, el cómplice que coopera con un funcionario público para que cometa el delito de cohecho, y en cuanto a los delitos de propia mano, también se admite, por ejemplo, quien instigue a otro a cometer el delito de falso testimonio. Finalmente, vamos a referir a los delitos de omisión, en los cuales tenemos que decir que es perfectamente posible, así como los delitos de comisión, perdón, como decir, delitos de comisión por omisión. La razón radica en la circunstancia de que quien tiene el deber jurídico de actuar puede ser instigado o también ayudado. Finalmente, vamos a referir al sistema de punición. La ley castiga los grados de participación criminal de la siguiente manera. El autor, el coautor, instigador, autor mediático y cómplice primario tienen la pena correspondiente al delito. Por ejemplo, en el caso del hurto, tiene toda la pena de 1 mes a 2 años de prisión. El cómplice secundario tiene la pena correspondiente al delito disminuida a 1/3 de la mitad, es decir, voy a tomar la escala de la tentativa. Ahora bien, si para con este el delito principal llegase a quedar en grado de tentativa, la reducción de su pena será doble. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley no fija reglas cuando hay complicidad secundaria en tentativa de delitos castigados con reclusión o prisión perpetua. En estos casos, la solución opera de la siguiente manera. Como en primer término se impone la reducción por tentativa, resulta que queda una pena divisible. Luego, como el artículo 46 reenvía al 44, corresponde aplicar el primer párrafo del artículo 44. Así, la reclusión perpetua en un hecho tentado del partícipe secundario resulta tener una pena fija de 10 años. ¿Por qué? Porque yo hago los 2/3 partes de 15 y 1/2 de 20. La prisión perpetua bajo esta modalidad tiene una pena que va desde 6 años y 8 meses a 7 años y 6 meses. ¿Por qué llego a esta cuenta? Porque hago las 2/3 partes de 10 y medio de 15. Vamos a decir que en este cálculo nos referimos a la tesis sostenida por Núñez.
Y finalmente, una pequeña aclaración: es bueno saber que por razones de política legislativa el código eleva la pena del cómplice secundario a la correspondiente del autor. Por ejemplo, en el caso del artículo 103 del Código Penal. Bueno, por su participación, muchísimas gracias. Espero que haya quedado todo más que claro. Cualquier duda me pueden enviar un mail a mi casilla de correo. Muchas gracias.